Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Que es nuestro compañero Simitrio. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañera. 10 de junio. 10 de junio. 10 de junio no se olvida. Es de lucha combativa. 10 de junio no se olvida. Es de lucha combativa. Compañeras y compañeros, con la marcha de hoy rendimos homenaje a las mujeres y los hombres jóvenes que hace 43 años el Estado, encabezado por el gobierno de Luis Echeverría, masacró por exigir libertad a los presos políticos, varias otras demandas democráticas, y estaban en solidaridad con los universitarios de Nuevo León que defendían la autonomía universitaria. El Estado masacró a los jóvenes estudiantes del Politécnico Nacional, la UNAM, varias otras universidades y de las normales por cometer el terrible crimen de atreverse a luchar. Hubo decenas de asesinados y desaparecidos, cientos de presos y perseguidos y miles de heridos. Fue un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado burgués terrateniente, títere servil del imperio estadounidense. El Estado usó al grupo paramilitar Los Halcones, que estaba integrado por militares, agentes federales y policías del DF y otras entidades, además de pandilleros, seleccionados, armados, entrenados, equipados, protegidos y dirigidos por el ejército. 43 años han pasado y el crimen y los criminales no solo siguen sin castigo, sino que el Estado ha cometido varios más. Aguas Blancas, El Charco, Agua Fría, Actual, Ateal, Las Truchas, Atenco, Oaxaca, y con la privatización ha propiciado otros crímenes como Pasta de Conchos, la guardería ABC, etc. ¿Por qué? Pues porque el Estado es el instrumento con que la clase explotadora ejerce su dictadura contra el proletariado y el pueblo mexicano, y lo hace sirviendo a los intereses y objetivos del imperio estadounidense. El crimen del 71, como el del 68, fue cometido al servicio de los yanquis que peleaban por sofocar la oleada de luchas y guerras revolucionarias que los pueblos dominados en el mundo libraban por su liberación nacional. Y al mismo tiempo los yanquis peleaban por impedir el avance del bloque imperialista oriental en el mundo y sobre todo en el continente americano. Ahora, el avance de la Unión Europea, encabezado por Alemania, la recuperación de Rusia como potencia imperialista, el crecimiento y desarrollo de China como centro maquilador mundial con pretensiones imperialistas, los avances de la India, Brasil y otras potencias regionales, y la prolongada y profunda crisis económica y financiera
del imperialismo, más las resistencias y luchas de los pueblos del mundo, constituyen verdaderas fisuras y grietas por las que se puede escurrir y derrumbar el imperio estadounidense. Por eso los imperialistas yanquis tienen la necesidad de defender y desarrollar su condición de única superpotencia, para lo cual aprovechan su poderío militar, económico y político para afirmar su hegemonía y extender su imperio por medio de la llamada guerra contra el terrorismo internacional y así conservar el mundo unipolar que dominan. Pero sus rivales imperialistas globales y potencias regionales no están de acuerdo. Ellos luchan por un mundo multipolar o cuando menos tripolar. De ahí que a pesar de su victoriosa ofensiva en Túnez, Libia y Egipto, los imperialistas yanquis ahora no pudieron invadir a Siria. Se han visto obligados a negociar con Irán y están entrampados en Ucrania, lo cual afecta su posición de mandamases incuestionables. Tanto para sacar de la crisis al sistema como para fortalecer su posición en la contienda con sus rivales, los imperialistas yanquis tienen que reforzar, profundizar y extender su dominio y saqueo sobre los pueblos bajo su dominio y al mismo tiempo tratar afanosamente de arrebatarles a sus rivales los que ellos a su vez dominan. Sacar al sistema imperialista de la crisis es necesidad y tarea de todos los imperialistas. Por eso todos están unidos contra el proletariado internacional y contra los pueblos del mundo, y bajo diversas formas les están imponiendo una nueva oleada de globalización neoliberal. Sin embargo, pelean entre sí por el control y el reparto del mundo. En su propósito de reforzar, profundizar y extender su dominación y saqueo sobre nuestro país, los yanquis cuentan con la más entusiasta e interesada colaboración de la clase dominante mexicana, los grandes capitalistas, los caciques y los terratenientes que con su Estado, ahora encabezado por Peña Nieto, aplican las órdenes de sus amos: imponer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y el Progreso de América del Norte, Iniciativa Mérida y las reformas estructurales, y las impone con la guerra y la represión, la supresión de libertades y derechos y la imposición de todo tipo. La guerra y la represión incluye la supuesta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la reactivación e intensificación de la guerra sucia, la represión a organizaciones y luchas sociales, los retenes militares y policiales con o sin paramilitares y los operativos de revisión, decomiso y otros abusos en las comunidades y pueblos en el campo, las carreteras, los autobuses, los vehículos de todo tipo, las entradas o accesos a las ciudades, las colonias y barrios enteros, los mercados y tianguis públicos, las escuelas, las mochilas de los niños, los centros de diversión, los parques, el transporte público de pasajeros, mientras que la supresión de libertades y derechos incluye la criminalización de la protesta social, la violación de los derechos humanos, la imposición de leyes bala, etc. Todo esto y más significa que los imperialistas y sus sirvientes, clase dominante, nos han impuesto un régimen fascista, militar y policial disfrazado de democrático, civil y constitucional. Este régimen ha entregado a los imperialistas más de la mitad del territorio nacional, los bosques, las aguas, los mares y sus profundidades. Ha desmantelado el campo
y la producción agropecuaria para orientarla a la exportación, de modo que hoy tenemos que comprar más del 40% de los alimentos que consumimos. Ha privatizado más de 1000 empresas estatales y paraestatales. Ha aprobado la privatización del petróleo, el gas y la electricidad. Los bancos y todo el sector financiero son entregados a los imperialistas. El comercio en sus diversos circuitos está siendo entregado a los imperialistas y sus sirvientes mexicanos. El suelo, el agua, el aire, el subsuelo, las profundidades marinas están siendo sometidos a megaproyectos de minería a cielo abierto, presas termoeléctricas, hidroeléctricas, sistemas de extracción por fracking, etcétera, que contaminan y destruyen el medio ambiente, contribuyendo a poner en grave riesgo a la naturaleza, a la humanidad, a la vida y al planeta mismo. Este régimen usa al ejército y las policías y hasta golpeadores y militares como fuerzas de ocupación y despojo al servicio de los imperialistas y sus sirvientes socios. En Puebla, el ejército invade pueblos y comunidades protegiendo el traslado y depósito de la tubería para el gasoducto y el acueducto. En San Bartolo Ameyalco, la policía invade el pueblo y agrede a la población para despojarla de su agua. En Chetumal y Atenco, paramilitares y golpeadores protegen a ejidatarios espurios y traidores para aprobar el cambio de régimen de propiedad de la tierra para despojar a los campesinos. El ejército, disfrazado de policía federal, desalojó a los electricistas del SME para extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las policías de todos los niveles reprimen a los maestros de la CENTE, los normalistas rurales, y a otros sectores por atreverse a luchar por los derechos del pueblo en general y los suyos en particular. Con todo esto y más, el imperialismo y sus títeres mexicanos están hundiendo al pueblo en la más espantosa miseria y hambre. Más de 70 millones viven en la pobreza. De ellos, más de 15 millones están en la pobreza extrema. Más de 7 millones al año mueren de hambre. Otros más de 7 millones de jóvenes son despectivamente llamados ninis porque ni estudian ni trabajan, pero no porque sean huevones, sino porque el sistema les niega todo tipo de oportunidad de empleo y los rechaza de la educación media, media superior y superior. El desempleo rebasa los 5 millones de personas en edad de trabajar. Más de 30 millones de personas están en la informalidad. En fin, al pueblo se le niega toda oportunidad de desarrollo digno, dejándole como únicas oportunidades la drogadicción, el alcoholismo, el fanatismo religioso, el esoterismo, el fanatismo futbolero y televisivo, y hasta el suicidio como refugio y hasta escape a este infierno. Se le deja la prostitución, la informalidad y la delincuencia menor como medios de sobrevivencia, y se le condena a servir de carne de cañón en las fuerzas represivas y en la delincuencia organizado a cambio de una vida disque holgada. Por eso la frustración, la desesperanza, la angustia y la desesperación llenan los corazones y el pensamiento de nuestra gente. Todo esto y más, mucho más, lanza al pueblo a luchar, pero al Estado y su gobierno no les conviene. No vaya a ser que dificulte o impida la mayor entrega del país a más dominación y saqueo imperialista que están haciendo. Buscan impedir que el pueblo se organice y luche, someter y controlar
a las organizaciones de lucha ya existentes y destruir a las que no pueda someter o que cuya destrucción sirva de ejemplo sobre lo que les puede pasar a las demás si no se someten. Por eso criminaliza la protesta, persigue, encarcela, desaparece y asesina a dirigentes, activistas y luchadores sociales. Tan solo de 2006 a este año hay 87 luchadores que han sido víctimas de desaparición forzada. Todo lo anterior nos dice claramente que todos los problemas del pueblo se deben a la dominación y al saqueo imperialista, a la explotación y la opresión burgués terrateniente que padecemos. Y también nos dice que para México, para los mexicanos, existen dos proyectos: el de los neoliberales, que es la mayor entrega del país a más dominación y saqueo imperialista, y el de nosotros, el pueblo digno mexicano, que nuestro proyecto es construir un México libre, independiente, soberano y democrático, en el que la educación sea científica, crítica, solidaria y humanista. La industria energética sirva de base al desarrollo independiente nacional. El poder judicial no sea supremo ni absoluto, sino que rinda cuentas y sus integrantes sean elegidos por la ciudadanía, y que el sistema económico y judicial garanticen trabajo, bienestar, libertad y justicia para todos. Este es el México que queremos y por el que luchamos. 10 de julio no se olvida. 10 de julio no se olvida. Es de lucha combativa. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Fuera el imperialismo yanqui! ¡Fuera el gobierno de Peña Nieto! ¡Viva el pueblo digno de México! Mantente alerta a nuestra transmisión.